buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo celebramos el Festival de los Faroles. Y para ello hemos venido a Yichang, una de las ciudades más grandes de la provincia de Hubei después de Wuhan, su capital, aunque hay una diferencia muy grande entre ellas. Aquí en la ciudad viven 1,6 millones de habitantes, pero en Wuhan son casi 10. Y si sumamos todas las localidades que están bajo su administración serían 4 millones contra 13,6 respectivamente. El condado en el que se encuentra el pueblo de Lele está subordinado a esta ciudad para unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, si yo me registrase como residente en su casa en Danyang, tendría que hacer los papeles aquí. Y Lele muchas veces cuando le preguntan de dónde es, responde que de esta ciudad. Pero no es porque le dé vergüenza, bueno, a lo mejor un poquito, sí, es más bien porque la gente no conoce su pueblo. Esta fiesta se celebra el 15º día del Año Nuevo chino. Coincide con la primera luna llena, se supone que es por eso por lo que se encienden los faroles, y hemos leído que tiene una historia de 1800 años. Pero hoy en día no solo se usan faroles, también estas instalaciones de luz eléctrica a la última. Y como no es fácil montarlas, lo hacen días o semanas antes. En los últimos años yo creo que en cada vez más localidades las han puesto antes del Año Nuevo. Y se quedan ahí hasta bien acabadas las fiestas, como suele ocurrir con las Navidades. No es ningún secreto que esto ayuda al consumo. Se forma ambiente en las calles, la gente sale más y gastan dinero. Habrá que ver qué aspecto tiene esto de noche, pero ayer estuvimos en el pueblo de Lele, cerca del templo que os enseñamos, y nos sorprendió lo que habían organizado allí, de verdad. Luego ya nos diréis cuál os ha parecido más bonito. A lo mejor no merecía la pena venir hasta aquí. También hay gente que enciende faroles alumbrados por una pequeña llama, el aire del interior se calienta, se eleva y queda muy bonito en el cielo, pero es un poco peligroso en las ciudades. Como todavía falta un rato para que oscurezca y enciendan las luces, os vamos a hablar un poquito más de este lugar. Esta es una urbe de tercer nivel, no es de las más bonitas, pero está en pleno proceso de transformación. Tienen planes de urbanización muy ambiciosos y es posible que si volvemos dentro de 2 años haya zonas irreconocibles. No sé si se escuchaba la música de fondo, pero es que están ensayando para un concierto. Por aquí pasa el Yangtze y me sorprende la poca ciudad que hay al otro lado. Que sí, que hay muchas montañas, pero eso no suele ser problema en otras localidades. A lo mejor es que todavía se nota la pedazo de frontera natural que suponían estas aguas hasta hace no mucho. Hemos leído que hay 115 puentes a lo largo de este río, pero la mayoría se construyeron en las 2 últimas décadas. Y antes de la fundación de la Nueva China, en 1949, no había ninguno. En Yichang apenas hay occidentales y cuando nos cruzamos noto que hay más gente comentando extranjero, extranjero. Ya sabéis que eso se suele hacer con el término laowai. Mucha gente discute sobre si el término es correcto o no, pero yo creo que la clave está en el tono o las maneras. 你好，会说一点点。你好，他是唱加拿大人了，美国人了，西班牙。西班牙人了，好像加拿大人了。啊，是吗？我想问您一下，这个灯会是每年都有还是这2年以前没有，以前没有？对，今年是不是弄得特别大？今天特别大，特别好，觉得怎么样？这个还可以。是吧？是不是很今年确实因为疫情这个几年嘛，对不对？说确实这一天还是搞得好，宜城市，它毕竟是个旅游城市嘛，对不对？所以吸引了很多人来啊。对，好多人晚上不得了啊，一直搞到15，从今年30搞到15，搞了半个月。好的，谢谢，新年快乐，过年愉快，新年快乐，新年快乐。Antes he dicho que aquí no hay muchos occidentales, pero eso no quiere decir que no haya extranjeros. Muy cerca de aquí está la famosa presa de las Tres Gargantas, una obra destacada a nivel mundial, y en la universidad ofrecen programas de ingeniería hidráulica, por ejemplo, que atraen a muchos estudiantes de otros países, sobre todo de África. O sea, en esta parte de China, ya bastante al interior, cuesta encontrarse con extranjeros, pero seguramente hay más que en otras ciudades del mismo nivel. Ahora bien, para que os hagáis una idea de las cifras, en la Universidad de las Tres Gargantas, la más famosa de esta localidad, tienen 100 y pico estudiantes llegados de otros países. Sigue siendo muy poco en comparación con universidades pequeñas de España. O sea, en términos de población, esta ciudad está casi entre las grandes de Europa, pero es mucho menos internacional. Y ya os contamos que en esta provincia hay un condado entero cerrado a los extranjeros. Tienes que pedir permiso para poder entrar porque hay instalaciones militares. Por cierto, dentro de poco vamos a visitar uno de esos lugares que antes eran ultra secretos y ahora se han
abierto al público al menos de manera parcial. Ya veremos cuándo lo hacemos, pero estad atentos porque creemos que será interesante. Yo viví y estudié aquí entre los 16 y los 18 años y estaba sola en una vivienda de mi tío. A mí no sé si mis padres me habrían dejado vivir de manera independiente con 16 años. Estaba un poco atolondrado yo por aquel entonces. Aquí he conocido a unos cuantos jóvenes que vivieron la misma situación. Una de mis estudiantes de español también me contó que desde los 15 años estuvo viviendo con otros compañeros y se organizaban ellos mismos para todo, aunque la mayoría se quedan en casa con los padres y también en los dormitorios de los centros educativos. Nosotros, antes de comprar el apartamento en Changsha, capital de la vecina Hunan, estuvimos mirando aquí, porque está solo a 1 hora del pueblo de Lele y cuestan menos. ¿Os acordáis de la crisis de Evergrande, de la burbuja inmobiliaria china que iba a explotar de manera catastrófica, pero al final no tanto? Pues esta es una de las ciudades en las que se pasaron con la proyección de vivienda, sobre todo en las afueras. Y ahora ha bajado el precio, pero no es algo que digas ¡guau, qué locura! Por ejemplo, en la zona donde nos planteábamos comprar, que no era de lujo ni mucho menos, los precios se han mantenido o incluso han subido un poco. Ahora en la orilla del río tenemos este paseo de aspecto bastante agradable, pero hasta hace no mucho aquí había un puerto y todo lucía mucho más industrial y gris. Hoy tampoco hace un tiempo espectacular de colores brillantes, pero ya me entendéis. Siempre que venimos vemos un montón de gente volando cometas. Y si quieres dominar ese arte hace falta mucha habilidad. 说是音乐，英语，西班牙语，西班牙语，西班牙语，会学中文。会说一点。会说一点点简单的。西班牙的足球 OK。啊，谢谢谢谢。你是宜昌人吗？宜昌的，宜昌的，对经常来放风筝吗？对，每天放。每天放，那放了很多年了吧？对，才学这是师傅，啊，师傅。这是师傅。哦，能放多长啊一般的1800米， ？1000米。哇。 都看不到了。相当于做运动啊，对对对，因为你这个身体也在动啊。对。 Su cometa está hecha a mano e imita a una especie de águila de la zona, hasta el punto de que a veces las águilas de verdad se pelean con las cometas por razones territoriales, supongo. Esta estatua que veis aquí representa a una especie de marsopa que habita el río, no confundir con el delfín del Yangtze, que prácticamente ha desaparecido en estado salvaje. A estas marsopas afortunadamente parece que las están recuperando. De hecho, hace pocos días una familia de 3 de ellas visitó nuestra ciudad, Changsha. Bueno, ya estamos todos con un poco de hambre y vamos a comer algo en un restaurante del noroeste. Bueno, más bien de la provincia de Shanxi, que tampoco está tan lejos de aquí. A lo mejor un día podíamos ir de viaje. Estos sí que son fideos, amigos. Oye, pues sí que hay ambiente aquí, ¿eh? De día parecía como que había pocos faroles e instalaciones. Este vídeo, igual que la gran mayoría, lo hemos grabado en 2 días. Es posible que hayáis notado cambios, sobre todo a la tarde, pero a la noche está igual de lleno. Los chinos son muy de salir a estas horas después de cenar. En invierno menos, pero en ocasiones como esta se ve claramente. Esta instalación representa a una de las 4 grandes bellezas de China. Se llamaba Wang Zhaojun y era de aquí. Fue entregada en matrimonio al líder de un pueblo nómada hace más de 2000 años. Una práctica muy habitual para mantener la paz en la antigüedad. Los chinos entienden que entregó su belleza por el bien de los Han y por eso hoy en día la siguen recordando. También han contratado a NPCs para que te saques fotos con ellos. Aquí está representado Qu Yuan, un poeta que se quitó la vida como protesta contra la corrupción. No todas las instalaciones son de temática tradicional. Esta está dedicada a los jóvenes que meten muchas horas extra. Aquí estamos los de nuestra generación, los de los 80. El texto iluminado que veis viene de una canción. Dice algo así como ¿dónde se ha ido el tiempo, mi juventud? Y se nos ve ahí locos por comprar casa y coche. Pues igual nos han retratado bien. Ya veis que los mensajes tienen su cosa, te dan que pensar. Debajo del puente han aparecido un montón de puestos, pero hay gente vendiendo cosas por todas partes. Mirad, han puesto luces en las montañas del otro lado del río. Queda muy bonito, la verdad. Pero no sé cómo le sentará a la fauna local. Yo creo que nunca había visto un festival de los faroles tan chulo, tan a lo grande. Pero es que es algo relativamente reciente en muchas partes del país. Antes también se hacía, pero de forma más humilde. Aunque para la mayoría se acabaron las vacaciones hace una semana, esta fiesta marca el final del festival de primavera, el del Año Nuevo. Para nosotros, que llegamos antes
realmente si ya empezamos con las comilonas han sido 20 días de excesos gastronómicos y la verdad es que se nota. Como yo soy extranjero, aunque lleve 6 años sin salir del país, muchos me ven como un invitado y la tradición manda que hay que ser hospitalario con ellos. Entonces hay familias que me ceban literalmente, me ponen la comida en el cuenco y no me puedo negar. Bueno, podría rechazarlo, pero es complicado, porque van a dar por hecho que me ha entrado la timidez o que lo hago por cortesía para dejar más al resto. Y si lo digo ya muy en serio, les puede sentar mal. Yo cuando ya no puedo más digo, ya estoy hasta arriba de verdad, pero les cuesta un poco creérselo porque en los primeros años comía y bebía como un animal. Era más joven, hacía mucho deporte y podía con todo. Ahora me cuesta un poco más, ya he solido decir que esto es como unos Sanfermines, como unas fiestas bastante locas pero de puertas para adentro, sin abandonar el ámbito del hogar. Además en nuestro caso es un poco impredecible. Estás ahí a lo tuyo, de pronto llaman los tíos y venga, hoy venís a cenar. Y nosotros ahí con la segunda semana de indigestión, el trabajo acumulado y los vídeos que no salen. Pero bueno, pronto volveremos a la normalidad y con muchas más facilidades para viajar, a ver si lo aprovechamos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!